Paso a vosotros, mis hermanas, allá en Xalatlaco, Estado de México, y pues para también las personas que tal vez vayan a ver ese video posteriormente en otros lugares. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos, y como punto principal tenemos, mis hermanos, los fundamentos doctrinales de acuerdo a la Biblia, o sea, puntos doctrinales bíblicos de acuerdo a la doctrina de Cristo. Y queremos, mis hermanos, en este día, pues iniciar con el punto número 1. Y el punto número 1, mis hermanos, se llama la Biblia, la palabra de Dios. Primeramente, antes de entrar al estudio, mis hermanos, debemos saber que si nosotros no comprendemos, no entendemos, no analizamos, no vemos y también en ese caso no aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, entonces yo creo que este tema no es para usted. Pero si nosotros sabemos, comprendemos y creemos firmemente, como empieza así este tema, creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por su Santo Espíritu, entonces este tema es totalmente para usted. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar ese tema. Ya oramos anteriormente con mi hermana Merari, entonces vamos a iniciar ese tema. Y quería iniciar con este pensamiento primeramente. Si no creemos que la palabra de Dios es de Dios, hermanos, o la palabra que vamos a ver, la Biblia, específicamente las Sagradas Escrituras, no proviene de Dios, entonces no hay por qué ver ese punto. Pero si nosotros creemos firmemente que esto que vamos a estudiar, que es la palabra de Dios, proviene de Él, entonces este tema sí es de nosotros. Dice así el tema, mis hermanos, desde el inicio. El tema se llama la Biblia, la palabra de Dios. Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por su Espíritu Santo, por su Santo Espíritu. Esto tiene fundamento bíblico, mis hermanos, de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por su Santo Espíritu. Entonces vamos a la primera lectura, mis hermanos, que está en el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, en su segunda carta, en su capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, donde el apóstol Pablo, mis hermanos, le está haciendo referencia a su discípulo Timoteo acerca de la escritura. Y yo quisiera dar un pensamiento después de leerlo acerca de qué está hablando Pablo en esta escritura. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Hay varios puntos que aquí menciona. Lo esencial es lo que nosotros acabamos de mencionar, que creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por su Espíritu Santo. Entonces dice aquí la palabra en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Pero también nos enseña, mis hermanos, para qué es útil, para qué sirve, para qué tenemos esta palabra y la tenemos, mis hermanos, para enseñanza, para que nos redarguya, para que nos corrija y para que nos instruya en la justicia. ¿Pero en la justicia de quién? En la justicia de Dios. Por eso dice la palabra en Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es la que debe predominar en nuestra vida. Entonces la justicia de Dios la podemos, hermanos, ver dentro de la escritura. Hay muchos versículos, pasajes bíblicos, libros, capítulos, donde nos mencionan, mis hermanos, acerca de lo que es la justicia de Dios. Y también dice aquí este versículo que el fin, o sea, la finalidad de la Biblia es de que el hombre sea guiado para que nosotros seamos perfectos y seamos enteramente preparados para toda buena obra. Hay algo que me llama la atención, mi hermana Mera. En el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí no habla cualquier hombre. Ahí habla acerca del hombre de quién? De Dios. Quiere decir que la palabra, hermano, no es para cualquier gente.
Es para aquel que se acerque a Dios, aquel que reciba a su Hijo Jesucristo, aquel que crea lo que estamos creyendo en esta mañana acerca de su escritura. Si no creemos que esta escritura es de Dios, quiere decir que nosotros no entendemos lo de Dios. Quiere decir que no somos gente de Dios. No somos hombres, no somos mujeres, no somos gente, familia de Dios. Entonces hay un versículo que quiero hacer refrendar, apoyarme, mi hermana Vera, para ese pensamiento donde dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos al libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos en su capítulo 4. Marcos 4, del versículo 1 en adelante al versículo 20, pero no vamos a leer todos. Voy a dar un resumen. Habla acerca de la parábola del sembrador. Entonces, cuando Cristo, del versículo 1 al versículo 9, da la parábola del sembrador, dice, les menciona algo muy peculiar a los que están allí presentes. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces, cuando él estuvo solo, dice el versículo 10, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Fíjate, o sea que no nomás eran los 12 discípulos, sino que estaban algunos cerca. Dice, los que estaban cerca se acercaron a Cristo juntamente con los apóstoles y le preguntaron sobre la parábola. Y entonces Cristo, a esos que se acercaron a preguntarles, les menciona en el versículo 11. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, dice, por parábolas, todas las cosas para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay fuertes palabras nuestro Señor Jesucristo, fuertes palabras, pero él hace mención de algo, mira, de que dice que la parábola era entendida solamente aquellos que tienen oídos espirituales y que la van a oír y la van a entender. Y dice que se acercaron los discípulos con varias personas. No se acercó toda la multitud que menciona en el versículo 1 del capítulo 4. Dice que cuando Jesús empezó a enseñar, estaba junto al mar y se reunió alrededor de él, dice mucha gente, pero ¿cuántos vinieron a preguntarle a Cristo? Muy poquitos. Los discípulos, que eran 12, y dice que también los que estaban cerca de él. No dice el número, pero yo me puedo atrever a decir que eran muy poquitos. Entonces, la palabra de Dios es entendida para aquellos que se acercan a Cristo, para aquellos que se acercan a preguntar. Nosotros le preguntamos a Dios en su palabra, Señor, ¿por qué esto? Y la palabra nos responde, ¿verdad? Porque nosotros le preguntamos en oración, pero el Señor nos responde en su palabra. Entonces, lo que dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, para eso es la escritura. Entonces, creemos firmemente que la escritura, aparte de que es inspirada por Dios, nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para reprendernos, para exhortarnos, para corregirnos si estamos haciendo las cosas mal y para instruirnos en la justicia de Él, para estar completamente, enteramente preparados para toda buena obra. Pero aquí podemos ver que es solamente para aquellos que se acercan a Dios. Es para aquellos que se acercan a leer su escritura. Es aquellos que cuestionan a Dios en su palabra y ellos obtienen respuesta por medio de ella. Y entonces, eso de creer firmemente en la palabra de Dios es muy bueno. ¿Por qué? Porque la palabra nos instruye. No es para todos, como dice la palabra aquí. Es solamente para aquel hombre o mujer de Dios. Y entonces se le dio la inspiración, mi hermana Mera, a los hombres escogidos por él. Se le dio la inspiración a los patriarcas históricos. Se le dio la inspiración a los profetas y se le dio la inspiración a sus apóstoles para escribir lo que estamos leyendo en este momento, que es la escritura.
La Biblia como palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, pero se le fue dada en revelación a aquellas personas que lo escribieron. Tantos fue los patriarcas históricos, como en este caso Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros, pero también se le dio revelación a los profetas y también se le dio revelación a los apóstoles. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Vamos a la escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, en su versículo 10 al 12. Hablando de quienes, sí, de quienes se les dio la revelación. Y me voy a atrever, sí, desde ahí. Muy bien, desde el versículo 10. Primera de Pedro 1:10, versículo 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, que sí que investigaron acerca de esto. ¿Cómo la investigaron? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. La escritura revelada a los profetas antiguos que profetizaron, fíjate, acerca de la gracia destinada a vosotros. O sea que la gracia de Cristo no fue en la cruz, el Calvario en adelante, sino que la gracia de Cristo ya estaba profetizada, de que Él iba a morir por nosotros. Y los profetas fueron inspirados para hablar de la gracia en el tiempo antiguo, o sea, en el Antiguo Testamento. Así juntamente con lo que leímos hace rato, cuando Pablo le estaba diciendo a Timoteo que toda la escritura era inspirada por Dios, ¿de qué escritura estaba hablando Pablo? Si no había Nuevo Testamento. Es más, cuando Pablo estaba hablando a Timoteo, se estaba escribiendo apenas la historia del Nuevo Testamento, o sea, estaba en proceso el Nuevo Testamento. Todavía no había Timoteo, sino que estaba en proceso en la boca de Pablo y en la boca de Timoteo. Quiere decir que ¿de qué palabra estaba hablando? Pues estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Cristo leía en la sinagoga? Leía los libros proféticos como Isaías y Jeremías. Y entonces, ¿qué era toda la palabra que decía Pablo? Toda la palabra era el Antiguo Testamento. Y podemos ver en unos temas posteriores, vamos a ver por qué, hermanos, no era necesario leer el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento el mismo Cristo predicaba del Antiguo Testamento y dice que desde esos libros él predicaba la salvación de vida eterna, fíjate. O sea, del Antiguo Testamento, solamente pues que se escribió el Nuevo Testamento años, cientos de años después, para que nosotros supiéramos la historia de Cristo y también que viéramos la profecía que en este caso Juan escribió para su advenimiento y por todas las cosas que también van a suceder en el futuro. Y entonces, la palabra de Dios desde la antigüedad fueron inspiradas por los patriarcas, por los profetas y los apóstoles. Pero vamos a apoyar esta escritura de Primera de Pedro. En Segunda de Pedro, en su capítulo 1, nuevamente, pero en su segunda carta. En Segunda de Pedro, en su capítulo 1, el versículo 20 y versículo 21, ahí también nos dice acerca de la inspiración divina hacia los profetas, apóstoles y también patriarcas. Segunda de Pedro 2, capítulo 1, 20 y 21. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y dice así, 1:20. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, esa escritura muy bien nos deja claro de que los profetas, los apóstoles y los patriarcas fueron inspirados totalmente por el Espíritu Santo. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no vienen de los profetas, no venían de los apóstoles, no venían de los patriarcas, porque nunca la profecía, dice el 21, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, estas dos escrituras nos dicen muy claramente que la interpretación no fue privada, o sea que lo que hablaron los profetas y también escribieron, no venía de ellos, sino venía totalmente del Santo Espíritu de Dios. ¿Queda claro este punto? ¿Mira? Muy bien. En la otra parte del estudio dice, la Biblia es su palabra divina para darnos a conocer sus mandamientos, para darnos a conocer sus ordenanzas, para darnos a conocer sus preceptos, para darnos a conocer sus enseñanzas y también para guiarnos a todo aquel que en él cree. Vuelvo a repetir, la Biblia es su palabra divina de Dios, inspirada por su Santo Espíritu. Es para darnos a conocer a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a aquellos que escudriñamos la Escritura y creemos firmemente de que ella es la palabra de Dios. Nos da a conocer sus mandamientos, nos da a conocer sus ordenanzas, nos da a conocer sus preceptos, sus enseñanzas y nos da también la guianza solamente a aquel que en él cree. Y la palabra dice, ¿verdad? Que dice que el amor fue tanto de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Entonces, para que no haya perdición en la gente, tienen que venir a Cristo para ser guiados, para ser enseñados, para conocer sus preceptos, para conocer sus ordenanzas y para conocer también los mandatos que Él tiene para con sus hijos. No se debe de añadir y no se debe de quitar nada de la Escritura. No se debe de añadir, o sea, no se le debe de aumentar o se le debe de quitar, disminuir, en otras versiones dice, a la palabra de Dios. Nosotros vimos en algunos días anteriores allá en Xalatlaco visitando una familia, nos dimos cuenta y predicamos con las Biblias, en este caso, ¿te acuerdas, Mera? Testiga de Jehová. Y aunque están los versículos quitados, nos dimos cuenta que el plan de salvación está en la Biblia. Pero ellos lo que profesan es una doctrina. Entonces, Cristo siempre lo que siempre predicaba su doctrina. Entonces, debemos de reconocer que si nosotros estudiamos la Biblia, no estamos como para hacer doctrina de hombre, ni para hacer también una denominación o iglesia de hombres, sino que debe ser totalmente refrendada, debe ser apoyada por la Escritura. Por eso tenemos fundamentos doctrinales y este punto primero es muy necesario porque el fundamento de lo que es nuestro ministerio Cristo Salva es totalmente bíblico. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ese es el primer tema, pero como primer tema tenemos que reconocer y sabemos firmemente que la palabra de Dios proviene de su Espíritu. Pero también debemos de reconocer que no se le debe de quitar nada a la Escritura, no se le debe de añadir y debemos de reconocer que la Escritura es la sana doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que predicaba Cristo? Eso predicaba. Vamos a la Escritura antes de ir a las últimas para terminar este punto. Vamos al libro de Marcos otra vez, en su capítulo 1.
Marcos capítulo 1. Ajá. Son versículos que están saliendo de mi mente ahorita para refrendar esto. ¿Sale? Entonces, Cristo, esto es lo que predicaba. Capítulo 1 de Marcos, versículo 14 y versículo 15. Dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que predicaba Cristo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? Y creed en el evangelio. ¿De qué evangelio estaba hablando Cristo? Totalmente estaba hablando del evangelio de él. Por eso, aunque los testigos le hayan quitado cosas a su Biblia y la hayan convertido en una Biblia doctrinal, porque pues apoya a su doctrina, en este caso, nosotros sabemos que el evangelio de Cristo no puede ser modificado. Y eso es lo que tenemos que, ¿qué? Lo que tenemos que predicar. ¿Qué debemos de predicar? Arrepentimiento. Debemos de predicar su bautismo. Debemos de predicar que deben de creer en el evangelio y palabra de Cristo, y se debe de predicar el final del creer en Cristo, que es llegar al reino de Dios. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a la escritura, donde nos dice este tema, que no se le debe de añadir y no se le debe de quitar. Y primeramente vamos al Antiguo Testamento y terminamos en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, en su libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. En su versículo 2 dice de esta manera. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y me voy a brincar 2, 5 y 6. Pero dice así el 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Voy a repetir. No añadiréis, o sea que no le vas a aumentar a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, que significa no le vas a quitar de ella nada, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Vean, o sea, hace referencia a Moisés aquí a algo muy, muy bonito. Dice: guarda pues los mandamientos y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es para nosotros también, mi hermana Merari. Nosotros, al guardar la palabra de Dios, ponerla por obra y reconocer que la sana doctrina de Cristo es lo que debemos de tener en nuestra vida y predicar también a las personas, dice que esa es nuestra sabiduría y esa es nuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Es por eso que cuando alguien viene incoherente con cosas, dijera el varón Seferino, dijera: eso es antibíblico. Cuando la gente empieza a decir cosas que no están en la Biblia, nosotros podemos darles a entender la inteligencia de Dios, su sabiduría de Dios por medio de su palabra. Y entonces ellos van a ver que nosotros realmente tenemos sabiduría, aunque ellos no la comprendan, que no la entiendan o que no, en este caso, la reconozcan. Pero mucha gente va a decir: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, como le decían al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo que guardaban y tenían entendido era el conocimiento de Dios. Y entonces, ante los ojos, nuestra sabiduría es por encima
de la de ellos. Por encima. Mucha gente reconoce eso. Luego dicen, cuando nosotros hablamos acerca de la escritura, ¿no? Y luego le damos versículos bíblicos, y la gente que no ha leído la palabra, pues obviamente dice, wow, ¿eso dice la palabra? Sí. Si no, saque su Biblia católica, apostólica, romana, testiga, no sé, la que ellos usan, y van a ver lo mismo, solamente que como no la leen o la malinterpretan, es por eso que nosotros tenemos por encima de ellos sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ese es el primero. No debemos de añadir, no le debemos de quitar. Es suficiente, mi hermana Merari. Es suficiente, mis hermanos y mis hermanas. Lo que está escrito, no hay por qué añadirle y no hay por qué quitarle. Lo que está escrito es suficiente para darnos el conocimiento de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Es suficiente. Hay muchas historias, hay muchos libros proféticos, hay libros también históricos, hay libros, hermanos, también libros que le llamamos evangelios, donde se habla totalmente de Cristo, de sus enseñanzas y su vida. Todo eso no hay necesidad de ponerle y no hay necesidad de quitarle, porque lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, no hay por qué quitarle. Para terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 22, ya para terminar la Biblia en su último capítulo, en su versículo 18 y versículo 19, nos hace referencia también acerca de lo que estábamos hablando. Lo único que cambia aquí es que aquí sí nos pone en advertencia de que si nosotros le quitamos y nosotros le ponemos, le quitamos o le ponemos, hay una advertencia en contra de aquellas personas que lo hagan. Dice así la palabra, 22 de Apocalipsis, versículo 18. Yo testifico, dice el apóstol Juan, a todo aquel que oye palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Advertencia, mis hermanas, que si nosotros le añadimos algo a la escritura, sea cual sea, dice que las plagas que están escritas en este libro, o sea, las maldiciones, mis hermanos, lo voy a poner de esa, porque cuando uno guarda la palabra y hace lo que el Señor dice, es porque recibimos bendición. A obediencia recibimos bendición, pero a desobediencia recibimos maldición, y la maldición está escrita aquí. Dice que el Señor traerá maldición, maldiciones que están escritas en este libro, plagas, o sea, destrucción, tal vez problemas, enfermedades, hermanas, no sé qué es lo que Dios va a poner encima de esas personas que añadan cosas, pero la palabra así lo dice, y el Señor es fiel y verdadero, Él no rompe su palabra. Y en el último versículo 19 dice que si alguno quitare, dice que Dios quitará del libro de la vida, de la santa ciudad, lo quitará del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, que son de bendición para aquellos que van a ser salvos. Dice que se les quitará por andarle quitando cosas a este libro. Por eso es muy importante saber que como la Biblia es la palabra de Dios, es suficiente, es autosuficiente. No se necesita a un falso profeta que le pongan de más, o falso profeta que le quita o que le quite para tener menos. Es suficiente lo que está escrito. Ese es el primer punto doctrinal, mis hermanos, acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Y yo quisiera poner en contexto el segundo estudio, que en sí no tiene referencia bíblica, porque el punto número 2, mis hermanos, es la historia bíblica es real. Y yo lo voy a mencionar de esta manera. Punto número 2 de los puntos doctrinales.
Debemos de reconocer, mis hermanos, que si la Biblia es la palabra de Dios, primeramente, va en conjunto esos dos temas. Si la Biblia es la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo, aquellos hombres y varones, hermanos, inspirados por el Espíritu que escribieron la Biblia, tanto profetas, apóstoles y patriarcas históricos, quiere decir entonces que lo escrito es totalmente real porque proviene de Dios. Y las historias que se cuentan en la Biblia, tanto desde Génesis hasta, mis hermanos, Apocalipsis, quiere decir que son totalmente real. Punto número 2, la historia bíblica es real. Creemos, mis hermanos, firmemente que las historias que se encuentran en la Biblia son 100% reales. Historias que se pueden comprobar con la ciencia y la historia universal de nuestra época, dando así veracidad absoluta que los acontecimientos bíblicos realmente existieron. La historia y la ciencia han dado validez a lo escrito en las historias contadas en la Biblia, puesto que en la antropología, que es una de las materias de la ciencia, y en la referencia geográfica, se han encontrado indicios de lugares, rollos, escritos, hallazgos de cosas materiales de la época bíblica y muchas cosas más que empatan, o sea, que nos dan a entender acontecimientos históricos que validan lo ocurrido en el tiempo bíblico. Quiero dar un resumen acerca de este punto que acabo de leer. Mis hermanos, la Biblia en su contexto escrito, podemos leerlo como si fuera algo nada más escrito, pero la ciencia y la historia, mis hermanos, y también en ese caso, la geografía, la antropología, hermanos, que son materias y ciencias derivadas de lo que es la historia y la ciencia también. Ellos avalan, mis hermanos, lo que está escrito en la Biblia. Han encontrado rollos. Han encontrado, mis hermanos, por ejemplo, se me fue el nombre. Han encontrado un anillo del rey. Se me fue el nombre. Pero encontraron el anillo de un rey, o sea, el anillo con que sellaba los decretos y edictos que él hacía en ese tiempo. Hallaron, hermanos, partes del arca de Noé en el monte de Ararat. Encontraron también los carros del faraón en una parte del mar donde cruzaron los hebreos. Y han encontrado, mis hermanos, cosas históricas que declaran que la Biblia es totalmente cierto, porque la historia y la ciencia están validando lo que es esto, lo que es la historia bíblica, totalmente cierto. Científicos astrónomos estaban haciendo cálculos de los días de la Tierra y veían que les faltaba un día y 12 horas, o sea, 36 horas. Pero ¿por qué tenían? Y sacaban las cuentas, y sacaban las cuentas, y sacaban las cuentas, y siempre les faltaba 36 horas. O sea que les faltaba un día y un mediodía. Y hasta que se dieron cuenta, porque uno de los astrónomos relató lo siguiente. Dijo que él sabía dónde estaba perdido ese día y esas 10 a 12 horas. Y entonces cuando él le declara que en la Biblia había dos historias acerca de que el tiempo se detuvo por la voluntad y poder de Dios, y cuando él les declaró y les enseñó en la Biblia, cuando Josué oró y el sol se paró por totalmente un día, 24 horas, entonces ahí supieron de que el día ya estaba validado. El día que les faltaba estaba en la historia de Josué, cuando él oró para que el sol se parara y él pudiera derrotar a los enemigos, que tuviera día, o sea, que tuviera sol todo el día para poder derrotar a sus enemigos. Y se dieron cuenta de que sí faltaba ese día y de que la historia bíblica
les daba la razón de que ese día estuvo detenido en los tiempos. Entonces, hay muchas cosas, mis hermanos, que la ciencia, la historia universal, la antropología, la geografía, mis hermanos, dan como validez que la historia bíblica es real. Quiere decir que lo que nosotros leemos es totalmente cierto. Este punto 1 y punto número 2 hacen referencias a un solo punto, que la Biblia es totalmente verdadera y que su autor vive por los siglos de los siglos, pero cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que el autor es el único autor en los libros que está presente cada vez que abrimos el libro. En el nombre de Jesús, estos son los primeros temas, mi hermana Mera y mis hermanos que están aquí para escuchar este tema, estos temas. Punto número 1, la Biblia como la palabra de Dios. Punto número 2, la historia bíblica es real. Son dos puntos, mis hermanos, que van unidos en un solo contexto de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y creemos firmemente en ella, porque si no creyéramos en ella, entonces no tendríamos, hermanos, un fundamento doctrinal para poner nuestra fe en contexto. En el nombre de Jesús, mi hermana Mera, vamos a orar y te voy a pedir que tú ores para cerrar este punto primero. Sí, hermano. Quiero agradecer, Padre, porque tú nos permites cada día conocerte más, ¿verdad? Nos permitiste hoy, Padre, tener este estudio. Gracias, Señor, porque aunque pudiésemos llamarlo de esta manera, a lo mejor un fundamento doctrinal, en tu palabra, Señor, siempre tenemos puntos claves, Padre, que siempre nos llevan hacia ti. Y hoy, Padre, hemos comprendido que tu palabra es fiel, Señor, y verdadera, y que fue inspirada, Señor, por tu Espíritu Santo, y que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, Padre. Pero también, Señor, aprendimos que tampoco debemos ni añadir, ni quitar, ni poner nada, Señor, a tu palabra. Tú lo has dejado claro, Señor, y por eso hoy te pedimos que seas tú, Señor, el que deje grabadas estas palabras en nuestro corazón y que nos las apropiemos, Padre, porque son promesas que tienes en nuestra vida. Te ruego que sigas obrando en la vida de mi hermano Jonathan y que tú, Señor, sigas dándole entendimiento y sabiduría para poder desarrollar tu palabra. Y también, Padre, conmigo, que tu voluntad se eche en mi vida, Señor, y que todo aquello que pueda obstruir en este aprendizaje de tu palabra, Señor, lo puedas quitar de mi vida, Señor. Te lo ruego y te bendigo por estos momentos y te ruego que todo ello, Padre, todo esto que hemos aprendido, también pueda ser de aprendizaje para otras personas. Nos depositamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros y vamos a cerrar este tema. Hermana Mera, estamos en contacto. Gracias por estar aquí para aprender, juntamente también aprender conmigo, porque todos estamos aprendiendo acerca de lo que es nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermana. Paz a vos. ¿Qué pasó, hermano?